Hola amigos, es un privilegio estar con ustedes para trazar un tema de la palabra de nuestro Dios. Hoy tenemos una invitada especial, mi esposa Leticia Ocampo Aristizábal, quien va a tener una oración. Oremos. Cariñoso Dios y amante Padre, te damos muchas gracias por regalarnos esta oportunidad de honrar y de glorificar tu santo nombre. Te pedimos, oh Señor, el perdón de nuestros pecados y te rogamos, oh Dios omnipotente y eterno, que cada día nosotros podamos aprender más y más acerca de ti. Danos el deseo de estudiar tu palabra, danos la capacidad para entenderla, oh Espíritu Santo, y permite que cada día nosotros podamos sentir el poder de tu Espíritu guiando nuestros pasos. Una bendición muy especial te pedimos por todas las personas que nos están escuchando en este momento y que nos seguirán escuchando continuamente. Que tu Espíritu Santo intervenga de una manera poderosa en sus vidas y que seas tú, Señor, quien guíes este tema para que sea de gran bendición para las personas que lo escuchen. Queremos honrar y glorificar tu santo nombre, queremos bendecirte, adorarte y glorificarte, y queremos que tú, Señor, oh Dios omnipotente, puedas glorificar a cada uno de nosotros y nosotros podamos honrar y glorificar tu santo nombre. Llénanos de tu poder, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Quiero invitarlos a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis vamos a descubrir quién está sentado en el trono. Es el título del tema de hoy. ¿Quién está sentado en el trono? El libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, el versículo 1, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. El Apocalipsis tiene un camino. Dios lo da a Jesucristo, Jesucristo se lo da al ángel, el ángel se lo da a Juan y Juan lo da a las 7 iglesias. En el libro de Apocalipsis vamos a descubrir hoy quién está sentado en el trono. Y también vamos a descubrir quién es el que era, el que es y el que ha de venir. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis, el capítulo 1, versículo 4. La palabra de nuestro Dios dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Cuando nosotros leemos esto, a veces podemos pensar que el que era, el que es y el que ha de venir es Jesucristo, pero realmente es Dios el Padre. Y en un recorrido que vamos a realizar hoy por el libro de Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta de eso. El versículo 4 nos está mostrando que el apóstol da una salutación. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros de parte del que es decir, está saludando el que es, el que era y el que ha de venir. También nos está saludando y de los 7 espíritus que están delante de su trono. En el versículo 5 se anexa otro saludo de otro personaje. El versículo 5 nos muestra: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos damos cuenta inmediatamente que este tercer personaje es Jesucristo. Vamos a leer ahora en el versículo 8 del libro de Apocalipsis, en el capítulo 1. La palabra de Dios dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí nos damos cuenta que se especifica que el Todopoderoso es el que era, el que es y el que ha de venir. Siguiendo en este orden, en el versículo 9 encontramos lo siguiente: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe,
vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y le da el nombre de las iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Luego que Juan ve esas cosas, él se da la vuelta. El versículo 12 dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro. Y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies eran semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Y ahí en el libro de Apocalipsis nos sigue explicando cada uno de los personajes. Es interesante notar que el saludo es de parte de 3, de parte del que era, del que es y del que ha de venir, de parte de los 7 espíritus de Dios que representan al Espíritu Santo, y el versículo 5 es claro cuando dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Después de esto, el apóstol Juan narra algo que a él le ocurre cuando ve al tercer personaje. Versículo 17 dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces ese personaje es Jesucristo. A continuación quiero invitarlos a leer en la misma Biblia, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 4, pero esta vez vamos a leer el versículo 2 y 3. Dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Aquí está una cita que me dice uno que está sentado en el trono. En el trono celestial nosotros encontramos en el libro de Apocalipsis una descripción extraordinaria. Hay uno que está sentado en el trono, hay lámparas alrededor del trono, hay 4 seres vivientes alrededor del trono, hay 24 ancianos alrededor del trono, hay 10,000 veces 10,000 millones de ángeles alrededor del trono, y es un trono majestuoso. El versículo 3 dice: y el aspecto del que está sentado, porque hay uno que está sentado en la parte principal del trono celestial. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. O sea que este trono majestuoso, sublime, tiene un personaje central sentado en el trono, hay un personaje que está en medio del trono, hay un arco iris en la parte superior del trono, y en las inmediaciones del trono hay 4 seres vivientes, 24 ancianos, y alrededor de todo el trono 10,000 veces 10,000 millones de ángeles. El versículo 5 de Apocalipsis 4 dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios que son enviados por toda la tierra, dice en otra cita en la Biblia. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos por delante
y detrás. Todos esos personajes que están alrededor del trono rinden tributo, loor, gloria y honra al que está sentado en el trono. El versículo 10 dice, los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono. Es la segunda vez que Apocalipsis ahora me está nombrando al que está sentado en el trono. Y adoraron al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Y ellos dicen, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es interesante notar que ahora, después que se da la descripción del trono celestial en el capítulo 4 de Apocalipsis, en el capítulo 5 de Apocalipsis, que está titulado El rollo y el cordero, hay un personaje que viene ahora hacia el que está sentado en el trono y toma algo que él tiene a la mano derecha de su trono. La Biblia nos los muestra. Apocalipsis capítulo 5 versículo 1 dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y no había nadie que abriera ese libro. Nadie digno ni en el cielo, ni arriba, ni debajo, ni en ningún lugar. Entonces el apóstol dice en el versículo 4, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo. Ni siquiera alguien era digno de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá. Ustedes van a descubrir quién es este personaje. La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? ¿Quién es el que ha vencido para abrir el libro? ¿Quién es la raíz de David? Ahí mismo lo dice en el versículo 6. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Nuevamente y por tercera vez se nombra un personaje que está sentado en el trono. La Trinidad es un misterio. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Pero aquí en Apocalipsis, en estos primeros capítulos, me están describiendo que actúan cada uno. Y me estoy dando cuenta de eso. Ustedes también se están dando cuenta de eso, porque hay uno que está sentado en el trono y el cordero que está en medio del trono llega hacia el que está sentado en el trono y es el único digno de tomar el libro y de desatar sus sellos. Ese personaje es Jesucristo. En el libro de Juan, el capítulo 1, el versículo 29, encontramos que al día siguiente vio Juan que venía a Jesucristo y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan y los patriarcas en la antigüedad, los profetas de la antigüedad sabían perfectamente que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es Cristo Jesús y que los corderos que se usaban para los sacrificios eran un símbolo de aquel verdadero Cordero que había de venir. Así que hasta ahora nos estamos dando cuenta de eso. Si leemos en el mismo capítulo 5, el versículo 13, observamos algo interesante. Dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono, 4ª vez al que está sentado en el trono, y al Cordero, es decir, hay uno que está sentado en el trono y el Cordero que también está en medio del trono. En la antigüedad, los tronos tenían a veces los tronos de los reyes tenían un puesto principal y al lado había otro puesto principal, pero que se diferenciaba del trono del rey. De la misma manera es en el cielo. Aunque Cristo y Dios son uno, el Espíritu Santo, Cristo y Dios Padre son uno,
En el cielo todo tiene un orden y el libro de Apocalipsis me lo está explicando. Dice, sea la alabanza, estoy leyendo en el versículo 13, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Es interesante notar que ambos reciben la misma adoración de parte de los seres celestiales. Aquí nos damos cuenta de algo. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, que se iba, Él dijo, yo me voy, pero les enviaré otro consolador y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El consolador que Él envió cuando ascendió al cielo fue el Espíritu Santo. Por eso es que el Cordero que está en medio del trono tiene esas mismas características que la dicen aquí, que el Cordero como inmolado tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. A continuación quiero leer una cita extraordinaria, una cita que si hasta ahora a alguien no le ha quedado claro, lo puede comprender. Apocalipsis 6:16. En ocasión de la segunda venida de Cristo, nosotros nos vamos a dar cuenta de algo que va a acontecer. Dice así, en ocasión de la venida de Cristo, el capítulo 6 de Apocalipsis me narra unos eventos. Por ejemplo, el versículo 14 dice que el cielo se desvanece como un pergamino que se enrolla, todo monte, toda isla huye y se remueven de su lugar. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre se esconden en las cuevas y entre las peñas de los montes cuando venga el Señor, cuando Él venga con poder y gloria. Esa cita la hemos leído muchas veces en la Biblia, pero noten lo que esa cita dice, el versículo 16. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Lo que me indica inmediatamente que el que está sentado en el trono es el mismo personaje que dice Apocalipsis 1:4, el que era, el que es y el que ha de venir. Porque para el fin del tiempo, los que no anden de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando sea el gran día de Dios, el día de su venida, ellos van a decirle a las rocas, caed sobre nosotros y escondernos de aquel que está sentado en el trono. Ya vimos en los capítulos anteriores quién está sentado en el trono. Y también añade, y de la ira del Cordero. Versículo 17, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quiénes son los que van a poder sostenerse en pie? Eso lo vamos a ver también aquí en el libro de Apocalipsis. Hasta ahora nos hemos dado cuenta que hay alguien que está sentado en el trono, hay alguien que está en medio del trono y hay alguien que está alrededor del trono. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, también nosotros podemos leer en el versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono. Nuevamente se escribe esa palabra, que está sentado en el trono, y al Cordero, es decir, uno está sentado en el trono y el Cordero también está ahí en el trono, que representa a Jesucristo. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono. Así que Apocalipsis nos abre un poquito y el entendimiento para comprender cómo es la ubicación de todos los seres celestiales. En el versículo 17 de Apocalipsis 7 dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esto acontece con la multitud vestida de ropas blancas, pero ya ese es otro tema que lo vamos a tratar en un espacio diferente. Quiero mostrarles que el Cordero está en medio del trono. Ahora, si nosotros leemos el libro de Apocalipsis en el capítulo 8, dice, el versículo 1, cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora,
y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Delante del trono hay un altar y en ese altar llegan las oraciones tuyas y mías que el Dios el Padre da trámite favorable cuando las hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando Cristo estuvo en la tierra dijo, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre os será concedido. Vamos a leer ahora en el capítulo 10 de Apocalipsis el versículo 5 y el versículo 6. La palabra de Dios dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, este mismo personaje es el que es digno de abrir el libro y desatar los sellos. Sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Es decir, este personaje le muestra a Juan que para el fin del tiempo, ya el tiempo profético está determinado. Lo que se le había dicho al profeta Daniel en la antigüedad, Daniel, cierra las palabras y sella el libro, porque es hasta tiempo, tiempo y medio tiempo. Ahora este personaje, cuando empieza a abrir el telón de los acontecimientos del fin del tiempo, le dice que el tiempo no será más. El versículo 7 añade, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. El día de Dios, el día final, cuando Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, todos los ángeles que están en el cielo vengan aquí al planeta Tierra para el gran día de Dios. En el capítulo 11, el versículo 15 y 16 encontramos algo interesante. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los reinos de Dios han venido a ser de nuestro Señor, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, y de su Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Qué acontece? Versículo 16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, al que está sentado en el trono. Y miren lo que dice, interesante lo que dicen, diciendo, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu poder y has reinado. Ahí está, el que era, el que es y el que ha de venir. Aquí nos lo dice el libro de Apocalipsis, es el Todopoderoso, el Todopoderoso. El versículo 10 de Apocalipsis 12 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Porque el enemigo podía asistir a algún lugar del cielo, no del trono de Dios, porque él fue expulsado, cuando se hacían concilios. Recuerden la experiencia de Job, que era el día en que tenían que ir los hijos de Dios a presentarse ante él y el enemigo iba en representación del planeta Tierra. Entonces Dios le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job varón justo, perfecto delante de mí? Entonces el resto de la historia está en el libro de Job. Quiero mostrarles entonces que el enemigo fue lanzado porque ha llegado la autoridad de su Cristo. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario nos da la salvación. Quiero invitarlos a leer a continuación en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, el versículo 4 y el versículo 7. El versículo 4 dice,
Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Es decir, me hacen una diferencia, Dios y el Cordero. Dios y el Cordero. Y el versículo 7 dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces nos estamos dando cuenta que en este capítulo también hacen una explicación de que hay uno que está sentado en el trono y hay uno que está en medio del trono. Capítulo 15 también nos da una aclaración. El capítulo 15 de Apocalipsis, el versículo 3 dice, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, ¿ok? Diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Allí me lo está mostrando también el libro de Apocalipsis. Está mostrando que está Dios Padre, el Todopoderoso, y está el Cordero. Vamos a mirar ahora en el libro de Apocalipsis, el capítulo 16, el versículo 5 y el 7. Dice el 5, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el Santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Esto ya es a altura de las plagas postreras. Las plagas también es un tema que vamos a estudiar aparte. El versículo 7 dice, también oí a otro ángel desde el altar que decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos, haciendo referencia a Dios el Padre. El capítulo 19 de Apocalipsis nos muestra también esto de una manera clara. Apocalipsis 19, versículo 1 dice, después de esto oí una gran voz de multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria, poder son del Señor, Dios nuestro. Ahora miren lo que pasa cuando se hace eso o cuando se le da esa adoración al Padre. Versículo 4. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono. Otra vez no lo nombran. Y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le temáis, así pequeños como grandes. El versículo 6 dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor Dios Todopoderoso reina. Cristo cuando estuvo en esta tierra, que hizo la oración modelo, Él dijo, venga a nosotros tu reino, es decir, el reino del Padre. En el día final, cuando el Padre venga con el Hijo y con el Espíritu Santo, entonces se establecerá el reino de Dios en esta tierra. Es interesante notar también en la Biblia el versículo 15 de Apocalipsis 19 dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. El que trae la espada en su boca es Jesucristo. Ya eso lo tratamos en un tema que se tituló La espada que sale de la boca de Jesucristo. Lo pueden ver en el canal de YouTube. Pero él es el que ejecuta la ira del Dios Todopoderoso. Él la ejecuta. Ahora quiero invitarlos a leer el libro de Apocalipsis, el capítulo 20, el versículo 6. La palabra de Dios dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ahí están, sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. El versículo 11 de Apocalipsis 20 dice, y vi un gran trono blanco,
y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Esto es en ocasión de cuando el cielo se enrolla como un pergamino y toda isla huye. Ahí está nuevamente ese personaje. Vamos a leer ahora Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, vamos a leer el versículo 3. La palabra de Dios dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Es decir, Dios va a estar presente con su pueblo cuando lo libre de toda penalidad, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasan y Dios hace nuevas todas las cosas. El versículo 5 de Apocalipsis 21 dice: y el que estaba sentado en el trono, mírenlo, siempre está sentado en el trono, dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega. Recuerden como cuando lo dijo al principio del libro de Apocalipsis, cuando se lo leí, podemos regresarlo. Apocalipsis lo dice: yo soy el alfa y la omega. Apocalipsis 1:8, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí lo encontramos con claridad. Apocalipsis 21:6, y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Él es el que da gratuitamente del agua de vida. Y si nosotros leemos en Apocalipsis 21:22, dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Es decir, el que está sentado en el trono y el Cordero es el templo. El versículo 23 dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios, el Todopoderoso, la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Ahí están los personajes. Y Apocalipsis 21:1 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía. ¿De dónde salía? Del trono de Dios y del trono del Cordero. De allí salía ese río. El versículo 3 de Apocalipsis 22 dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Al final de todo, cuando sea el gran día de Dios, que el que era, el que es y el que ha de venir con el Cordero vengan, y el Espíritu Santo venga, y todos los ángeles vengan a buscar a los redimidos, el Señor se sentará en su trono de gloria y juzgará a todas las naciones, y el Señor nos dará la recompensa. Y nosotros, sus siervos, le serviremos y tendremos el privilegio de observar el trono de Dios y el trono del Cordero. El libro de Marcos, capítulo 16, el versículo 19 dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Es decir, aquí el apóstol está diciendo que el Señor Jesús, después que les habló, que ascendió al cielo, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra, así tal cual como lo dice Apocalipsis. A esta altura, cuando se escribe el libro de San Marcos, no se tenía tanta luz porque todavía no se había escrito el libro de Apocalipsis. Pero como ya estudiamos Apocalipsis, ahora nosotros comprendemos muchas cosas. Por ejemplo, cuando Cristo dijo: venga a nosotros tu reino, es porque iba a venir el reino de Dios. Cuando Cristo decía: y me sentaré, vendré en el trono de gloria. Y aquí nosotros nos damos cuenta que Jesús es llevado al cielo, Él asciende al cielo y se sienta a la diestra del Padre. Por eso en el Apocalipsis nos muestra que el Cordero está en medio del trono. Por eso Esteban, cuando fue martirizado, dijo: veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. El personaje
que está sentado en el trono que muestra Apocalipsis es Dios el Padre. Es el que era, el que es y el que ha de venir. Pero su Hijo tiene los mismos atributos, las mismas características, y el Espíritu Santo tiene los mismos atributos, las mismas características, porque esa es la deidad, es Dios. Sus características son para ellos tres. Y el cielo entero va a venir al planeta Tierra a buscarte a ti y a buscarme a mí. Yo quiero un día no muy lejano estar sentado junto con los redimidos que van a estar en el mar de cristal frente de el trono de Dios, pero cada quien en su trono, así como los 24 ancianos están sentados en su trono. Porque el libro de Apocalipsis también me muestra que nosotros reinaremos con nuestro Padre Celestial en la patria eterna. El Señor Jesucristo nos hace una invitación, y la invitación está en el libro de Apocalipsis. Estas palabras son fieles y verdaderas. El tiempo está cerca. Bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan las palabras de esta profecía. Yo quiero guardar esas palabras, yo quiero leer esas palabras, yo quiero oír esas palabras para un día no muy lejano alegrarme cuando el Rey de Reyes, Señor de Señores aparezca, y no decir como van a decir los impíos, que van a decir a las peñas y a las rocas: caed sobre nosotros y escondernos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están a la disposición de cada uno de nosotros. En ocasión del bautismo de Jesús, cuando Jesús fue bautizado, el cielo se abrió y se escuchó una voz desde los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escuchadlo a Él. Y el Espíritu Santo también estaba presente, porque descendió como en forma de paloma. Dios Todopoderoso nos quiere salvar. Dios Todopoderoso quiere llevarnos a morar con Él. Yo quiero morar con el Señor. ¿Lo quieres tú también? Te invito a realizar una oración. Oremos. Bendito Creador que vive por los siglos de los siglos, a ti sea la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Gracias por tu palabra hablada. Permite que quede grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones y la podamos poner en práctica. Ilumínanos, Señor, y ayúdanos cada día a permanecer firmes y fieles en tus caminos. Todas estas cosas te las pedimos sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso sea con cada uno de ustedes.